Bien, un saludo nuevamente a cada uno de ustedes, agradecerles por haberse conectado puntualmente y para poder iniciar el siguiente módulo referente a la temática de zonificación y ordenamiento forestal. Bueno, el día anterior o la sesión anterior exactamente se había tomado en cuenta el proceso de zonificación forestal y el día de hoy vamos a tocar el tema de ordenamiento forestal. Entonces, es importante precisar que las afirmaciones que haré en esta reunión lo hago a título personal en el marco de mi libertad de expresión y no compromete de modo alguno a la institución en la cual presto servicios profesionales. El objetivo es académico en marco a promover la gestión sostenible del patrimonio forestal. Ahora, si nosotros nuevamente nos enfocamos en la temática de zonificación y ordenamiento forestal, va a ser de carácter muy importante precisar lo siguiente. Si la zonificación forestal cuenta con una guía de zonificación forestal, el proceso de ordenamiento forestal a la fecha todavía no cuenta con un lineamiento o guía, ¿no?, de ordenamiento forestal. Seguramente la mayoría de ustedes están escuchando por primera vez este término, ¿no?, de ordenamiento forestal. Ya se ha avanzado mucho con la temática de ordenamiento territorial, ¿no? Sin embargo, el ordenamiento forestal es un tema nuevo en el país, pero de suma importancia y tiene vinculación directa con la zonificación forestal, ¿no? El objetivo es tener en cuenta que la zonificación forestal, tratado en la anterior sesión, eh, es, es una base importante para el proceso de ordenamiento forestal, ¿no? Entonces, voy a también hacer un pequeño repaso de lo que significa el ordenamiento forestal, porque en base a eso también vamos a tener los conceptos adecuados, porque, como les indicaba, esto es un proceso nuevo también, ¿no? En la sesión anterior indicaba de que las zonas de categorización de la zonificación forestal son cuatro. Las zonas de producción permanente, las zonas de protección y conservación ecológica, las zonas de recuperación y zonas de tratamiento especial. Entonces, si nosotros ya atendemos los conceptos que hemos tratado, ¿no? Como bosque de categoría uno, bosque de categoría 2, 3, ecosistemas priorizados, áreas naturales protegidas, zonas de recuperación de la cobertura forestal, zonas con fines de producción maderera y con fines de restauración y conservación. Las zonas de tratamiento especial son reservas de tierras para pueblos indígenas, bosques residuales y asociaciones vegetales no boscosas. Ahora, ¿por qué digo que tenemos que tener como base la zonificación forestal? Porque en el territorio, esta zonificación va a determinar y permitir un tipo de gestión a través de otorgamiento de títulos habilitantes. Ahora, al no tener una guía, al no tener un lineamiento del ordenamiento forestal en el Perú, ¿cómo se ha venido trabajando hasta la fecha? Las instituciones involucradas en este proceso son el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Y eso es importante saberlo, ¿no? Que cuando hay alguna consulta en cada uno de sus sectores, ustedes tienen que indicar que no hay lineamiento para el ordenamiento forestal. Entonces, ingeniero, ¿cómo tomamos la decisión de este proceso en nuestras regiones o en nuestro sector? ¿Y cómo participamos? La única fuente que debemos utilizar para estos fines es la ley forestal, ¿no? Entonces, la ley forestal va a permitirnos tener una orientación legal de todo lo que vamos a eh, discutir, lo que vamos a debatir referente a la planificación.
Entonces, yo quiero empezar esta sesión precisándole los conceptos principales y los artículos que menciona la ley forestal, ¿no? Por ejemplo, en el título 5 de la zonificación y ordenamiento forestal, el artículo 25, objetivos de la zonificación y del ordenamiento forestal nacional. ¿Qué dice, no? Por la zonificación forestal se delimitan obligatoria, técnica y participativamente las tierras forestales. Ahora, los resultados de la zonificación forestal definen las alternativas del uso del recurso forestal y se aplican con carácter obligatorio. Acá hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Definen las alternativas de uso. Pero ingeniero, yo, a mi criterio, a mi investigación, a la decisión de mi comunidad, puedo sacar madera donde yo quiera. Y no es así. La ley forestal justamente ha hecho esta aclaración de que para tener un uso adecuado del recurso forestal debemos contar con una zonificación forestal. Entonces, nuevamente, ¿no? Un repaso, porque es importante quedar claro con los conceptos de zonificación forestal. Entonces, ingeniero, ¿qué puedo hacer en las zonas de producción permanente? ¿Qué puedo hacer o qué puedo usar en las zonas de protección y conservación? ¿Qué puedo hacer en las zonas de recuperación? ¿Qué podemos hacer en las zonas de tratamiento especial? Entonces, la ley nos dice, ¿no? El ordenamiento forestal es el proceso de determinación de unidades forestales y de títulos habilitantes. Forman parte del ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, la ley ya nos está dando una orientación de conceptualización de términos. Ahora, el reglamento de esta ley establece la metodología, tiempo, condiciones y aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales para la zonificación y el ordenamiento forestal, asegurando el respeto de los derechos de las poblaciones locales. Es muy importante el artículo 25. Cuando nosotros ya tomamos en aplicación el proceso de zonificación y ordenamiento forestal, siempre debemos mencionar este artículo 25. ¿Qué significa? En tres hitos importantes. La zonificación forestal da paso al ordenamiento forestal, pero ¿con qué fin? Con hacer el uso del recurso forestal, pero respetando los derechos de la población. ¿Y eso cómo se materializa? Se materializa en la sostenibilidad del aprovechamiento del recurso forestal. Entonces, no perdamos de mira ese artículo en este proceso de ordenamiento forestal. Entonces, también vamos a estar vinculando la presentación con estos artículos, porque también ha habido todo un historial, ¿no? Nosotros sabemos que en el 2015 ya se hace en la aprobación de los reglamentos, ¿no? Tenemos cuatro reglamentos. Tenemos el reglamento de gestión forestal, tenemos el reglamento para la gestión de fauna silvestre, el reglamento para la gestión de las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales, y el reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades nativas y comunidades campesinas. Importante saber los reglamentos, ¿no? Porque yo en este sector, cuando abrimos debate técnico, mucho se desorienta a opiniones particulares, que está bien en un marco de decisión técnica, pero en un marco de decisión normativa, todo debe estar alineado a la ley forestal, ¿no? Entonces, ha habido también ya algunas modificaciones, obviamente, de este proceso también. Sin embargo, no debemos perder la base de toda decisión. Obviamente hay una interpretación por cada uno de los sectores, porque hay mucha discusión de lo que se hace en zonificación y ordenamiento forestal, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con mesas de trabajo también sobre este proceso, hay mucha confusión. El ordenamiento forestal, por eso, y tienen miedo, ¿no? De que el ordenamiento forestal va a ser una
un mapeo en la cual el Estado va a afectar derechos. Y no es así, ¿no? La ley nos dice de que no debe afectar derechos. Ahora, es importante también saber de que la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre es la que rige, ¿no? La toma de decisiones en esta materia. Entonces vamos a continuar. Y justamente esta ley se ha aprobado, bueno, el 2015 y su reglamentación también ha sido un trabajo bastante interesante, bastante importante porque ha marcado el hito de la gestión forestal en el país, ¿no? Anteriormente también había otra ley, ¿no? El cual se ha actualizado con este. Y hay una historia también sobre el ordenamiento forestal, porque el ordenamiento forestal es reciente, ¿no? Pero el Estado ha hecho muchos esfuerzos para poder continuar con este proceso, ¿no? Entonces, la conclusión de esta PPT, de esta presentación, es de que la normativa que rige el ordenamiento forestal es la ley forestal hasta el momento, ¿no? Hasta que se detallen con alguna guía o algún lineamiento este proceso. Ahora, el recurso forestal y de fauna silvestre. La gestión sostenible de los recursos forestales requiere de un conocimiento detallado de cada elemento que lo conforma, desde las especies arbóreas hasta la fauna y flora asociadas, con el fin de utilizarlos de manera óptima y garantizar su disponibilidad para las generaciones futuras. Entonces, aquí es importante precisar de que el trabajo de ordenamiento forestal, en una sesión más, bueno, en una PPT más adelante les voy a precisar exactamente qué es lo que se ha avanzado a la fecha en ordenamiento forestal en el país. Pero les indico de que esto viene del año 2000, ¿no? Del año 2000 se han establecido bosques de producción permanente en el país, una propuesta muy interesante de conservar justamente áreas para un aprovechamiento sostenible, ¿no? Con algunas restricciones obviamente netamente maderables y no maderables. Entonces, eso desde el año 2000, bueno, ¿no? La mayoría tal vez tiene ya superado los 30 o 40 años, pero este tema del ordenamiento forestal, ¿no? Ha tenido un impacto desde el año 2000 hacia adelante. Entonces, ¿qué entendemos por recurso forestal? Como indico, ¿no? Es muy interesante nuestro sector porque hay mucha biodiversidad. Y esto enriquece también los debates técnicos que nosotros tenemos, ¿no? Los debates técnicos que se dan en Madre de Dios son muy diferentes a los debates técnicos que se pueden dar en San Martín, se pueden dar en Ancash, en Cajamarca, en Lima, en Ayacucho, ¿no? Entonces, los especialistas de esta zona, los especialistas de esta zona, ¿no? Tanto amazónicas, costa y sierra, obviamente por su experiencia, definimos qué es el recurso forestal. Sin embargo, como reitero, la normativa, ¿no? Y las consultas al ente rector son los que deben primar, con los aportes en la mejora continua de los especialistas en regiones también. Entonces, ¿qué entendemos por recurso forestal? Sabemos que el Perú se divide de la siguiente forma. Bosques amazónicos tenemos un 60,50%. Tenemos bosques secos de 3,03. Otras tierras también, bueno, acá también está el tema de bosques andinos, ¿no? Ahorita voy a minimizar esto para que se vea, ¿no? También tenemos un porcentaje de bosques andinos, ¿no? Es un porcentaje menor. Es importante también mencionarlo porque tiene un uso y una aplicación en la sostenibilidad. Entonces, el recurso forestal involucra los bosques naturales, ¿no? Según el artículo 5 de la ley forestal, las plantaciones, ¿no? La flora y fauna y las tierras de clasificación por su capacidad de uso mayor forestal, las tierras F y las tierras de protección, ¿no? Ahora, hay otra precisión, ¿no? A ver, ¿no? Importante precisar.
Las tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal o protección, con o sin cobertura vegetal. Pero ingeniero, ¿cómo se puede llamar una zona sin cobertura vegetal como recurso forestal? ¿No? Porque ahí se puede establecer cobertura vegetal, obviamente con tecnología de sistemas de plantaciones, ¿no? O de recuperación, regeneración, ¿no? Entonces hay todo ya un avance técnico científico en esta materia. O sea, son aptas para también establecer nuevas coberturas, ¿no? Con diversos fines ecosistémicos. Entonces, cuando debatimos, nosotros siempre debemos partir de este concepto. ¿Qué entendemos por el recurso forestal? Siempre debemos partir de aquí, porque si nosotros no conocemos los conceptos, vamos a tener opiniones particulares, ¿no? Y en eso yo soy bastante estricto también cuando se toman decisiones. Pero ingeniero, ¿cómo no se ha considerado, por ejemplo, ¿no? La vegetación acuática emergente, ¿no? Algas, ¿no? Eso también es parte del patrimonio forestal, tiene otro concepto, ¿no? Pero ahorita estamos viendo qué es el recurso forestal, ¿no? Entonces, también el recurso forestal involucra flora y fauna, ¿no? O sea, pero ¿qué vinculación tiene? Hay mucha vinculación, tanto en un equilibrio ecológico también, ¿no? De sostenibilidad. Entonces, no perdamos esta mirada de los conceptos, porque cuando hay un debate netamente normativo, netamente técnico, a veces nosotros podemos tener toda la experiencia técnica, podemos conocer a detalle las especies, ¿no? Podemos ser especialistas en andrología, en botánica, pero si descuidamos la parte de conceptos, a veces recaímos en opiniones no adecuadas, no aterrizadas o no permitidas. Entonces, la recomendación, ¿no? En esta sesión y a ustedes es esa, ¿no? Es que manejen bien los conceptos. Vamos a continuar. Ahora, si los recursos forestales se delimitan en el proceso de zonificación forestal, el recurso forestal, ¿no? Aquí podemos todos tener la experiencia, ¿no? Pero ahora pasamos a la zonificación forestal, ya la guía nos da ya un procedimiento a cómo desarrollarlo, ¿no? Eso ya hemos trabajado, pero es obligatorio, es participativo, como decía, porque hay un comité de zonificación forestal que delimita las tierras forestales según la identificación de sus potencialidades en base a uso mayor de la tierra, cobertura, potencial forestal maderable, biodiversidad. Si nosotros tenemos esta guía de carácter orientador, ¿no? Para todos, pasamos al ordenamiento forestal solo con este concepto. Es un proceso de determinación de unidades forestales y de títulos habilitantes, usado como base las potencialidades y limitaciones identificadas en la zonificación forestal. ¿Qué son las unidades forestales y qué son los títulos habilitantes? ¿No? Entonces eso también hay que definirlos en esta sesión para que se vayan con este conocimiento. Las unidades forestales son seis. Voy a pasar a la ley forestal para definirlos. Entonces voy a pasar acá. Voy a buscar el artículo adecuado para que ustedes también tengan ese conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cuántos les dije? Son seis, ¿no? Entonces, el artículo 28, ¿no? Importante saber si es de la ley o de reglamento, ¿no? Es de la ley, es de la ley, es de la ley forestal. Nos dice lo siguiente. Las unidades de ordenamiento forestal son instrumentos de gestión territorial para el acceso ordenado a los recursos forestales que establece el CERFOR en coordinación con los gobiernos locales y gobiernos regionales y locales, teniendo en cuenta las políticas del ordenamiento forestal, ¿no? En marco a la zonificación regional y local. Ahora, las áreas naturales protegidas son parte del ordenamiento, pero se rigen en sus propias normas. ¿Qué sacamos de acá? Que es un proceso ya.
con carácter de decisión sectorial, ¿no? O sea, ya hay instituciones que toman la decisión. Ingeniero, yo como ONG, ¿no? Una organización no gubernamental, ¿puedo establecer el ordenamiento forestal? ¿Pueden participar? Sí, pero establecer, no, porque el artículo 28 nos dice de que SERFOR, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, son los que establecen, ¿no? Entonces, no es una opinión propia, es una disposición del artículo 28. Ahora, antes de dar lectura a este párrafo, vamos a aprender lo siguiente. El centro de esta sesión se puede resumir en estas unidades, ¿no? Si nosotros nos vamos de esta sesión con un concepto central, nos iríamos con ese concepto. Para mí es muy importante irnos con este concepto. ¿Qué son las unidades de ordenamiento forestal? ¿No? Cuando ustedes le pregunten en sus centros laborales, en su sector, es importante mencionar artículo 28 de la ley forestal y son las siguientes. Los bosques de producción permanente, ¿no? Los bosques locales, ¿no? Bosques en reserva, van tres. Bosques protectores, bosques en tierras de comunidades campesinas y nativas, bosques en predios privados. Ahora, ¿cómo se establecen? ¿No? ¿Cómo se establecen? Ahí también la ley te dice, ¿no? O sea, por eso la ley ahorita es la base para esas decisiones. Los bosques de producción permanente se establecen mediante resolución ministerial del Ministerio de Agricultura. Los bosques locales se establecen mediante resolución ejecutiva de SERFOR, ¿no? Entonces, aquí importante, a ver, un segundito, voy a seleccionar. ¿Qué institución son las que aprueban? Bosques en reserva, que se declaran mediante resolución ejecutiva de SERFOR. Bosques protectores, igual, SERFOR. Bosques en tierras de comunidades, ¿no? Se reconocen por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre. Bosques en predios privados que se reconocen por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre también. Ingeniero, entonces, ¿dónde están los procedimientos, el paso a paso para establecer esto? Para bosque de producción permanente, no tenemos aún lineamiento en el país. Bosques locales, sí, ¿no? Tenemos el Decreto Supremo 116, ¿no? De SERFOR, que dice cómo hacer el establecimiento de bosques locales. Entonces, de estos seis, el que ha avanzado en lineamientos sería únicamente el tema de bosques locales. Bosques en reserva, tenemos lineamiento. Tenemos un lineamiento en el país referido a los planes maestro de gestión de bosques de producción permanente que te permita analizar el bosque en reserva, ¿no? Hay un lineamiento para establecer los planes maestro aprobados el 2024. Sin embargo, también no se tiene experiencia de aplicación en el país con ese lineamiento, ¿no? Bosque local sí ya hay experiencia de aplicación. Así que ahí en la web también se puede identificar cuál es el avance de eso, ¿no? Pero yo también voy a hacer un repaso. Los bosques protectores, ¿no? Se declaran también por SERFOR. Eso también tiene ahorita todavía su debilidad porque todavía no se tienen los lineamientos. Hay toda una discusión sobre ese tema de bosques protectores. ¿Qué vamos a proteger, no? O sea, ¿cómo vamos a proteger? ¿Qué recursos se va a identificar, ¿no? Para un manejo adecuado. Bosques en tierras de comunidades campesinas y nativas, que se reconocen por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Esto también es nuevo en el país, ¿no? Se tuvo un avance, se tuvo un avance básicamente en los departamentos donde se ha aprobado la zonificación forestal, que es Ucayali y San Martín, ¿no? Eso es de conocimiento público. Y ahí es donde se ha avanzado con la identificación y el reconocimiento de estos bosques de comunidades campesinas y nativas y predios privados. También acá está predios privados, ¿no? Entonces, yo de carácter personal recomiendo de que
estos temas, ¿no? Sean también motivos de especialización por especialistas forestales, ¿no? Por profesionales forestales. Debido a que va a sumar también al desarrollo de las regiones, ¿no? Porque nosotros como especialistas, como profesionales en la materia y con vocación de servicio en marco a una gestión sostenible del país, ¿no? Deberíamos contribuir también con nuestra participación técnica y profesional en estos procesos. Es muy interesante, hay mucho que debatir en esta materia. Son procedimientos que interpretamos cada uno diferente porque cada uno tiene una visión también de cómo se gestiona el recurso forestal, pero basado en la normativa. Ahora, nosotros vamos a regresar nuevamente a la PPT para poder mencionar, ¿no? Yo me quedaba con el tema de títulos habilitantes. ¿Qué es un título habilitante? ¿No? Aquí el título habilitante también lo menciona la ley, ¿no? Dice, tanto las unidades de ordenamiento forestal como los títulos habilitantes se inscriben en el Catastro Nacional Forestal, ¿no? Ahora, los títulos habilitantes son actos administrativos en la cual se le otorga el derecho a una persona natural o jurídica, un derecho de aprovechamiento. En el país, ¿cómo funciona directamente estos títulos habilitantes? Son las concesiones maderables, ¿no? En la Amazonía se tienen concesiones maderables otorgadas a empresas, ¿no? Que por 40 años tienen derecho de aprovechamiento. Significa que los títulos habilitantes son derechos otorgados para un aprovechamiento sostenible. Y esos derechos otorgados también forman parte del ordenamiento forestal. Continuemos. Nuevamente, ¿no? Siempre no dejando de lado la zonificación forestal. Proceso obligatorio, técnico y participativo. Yo me quedo siempre con eso, en lo cual se delimitan las potencialidades y limitaciones. Siempre hay que repetir este concepto, ¿no? Porque ese es el fin. Ese es de carácter obligatorio. Un repaso rápido de lo que hemos tratado en la sesión anterior, las etapas de la zonificación forestal: preparación, formulación, aprobación, monitoreo, ¿no? Evaluación, actualización. La preparación inicia con un acto de decisión del gobierno regional, con una ordenanza regional que dispone el interés de participar en el proceso de zonificación forestal. Formulación. Puedo indicar de que aquí es donde se elaboran los mapas, mapa forestal, mapa fisiográfico, y de cartografía básica, ¿no? Y se hacen todos los mapas. La aprobación, ¿no? Que se discute, se hace todo un proceso de talleres donde se recopila información y con esto se materializa justamente la aprobación. ¿Quién lo aprueba? El Ministerio de Agricultura. ¿Con opinión de quién? Con de el Ministerio del Ambiente. Propuesto por, en este caso, el gobierno regional y acompañado técnicamente por CERFOR. Entonces, y con participación del comité. Entonces hay que tener muy claro también este proceso, ¿no? Por eso a veces cuando hay participación de otras instituciones, que es totalmente válida, ONGs, es muy importante también las universidades, ¿no? De carácter de investigación, formen parte justamente de esta socialización. Por eso es participativo. Ahora, el monitoreo consiste en evidenciar cambios, porque sabemos que el tema de la deforestación es un tema dinámico que está avanzando en el país. eh, Todas las instituciones están haciendo su máximo esfuerzo y eso hay que valorar, hay que reconocer. Sin embargo, hay todo, ¿no? Un trabajo también por hacer con el acompañamiento de cada uno de ustedes en esa materia de cambios. Y eso se tiene que reflejar en zonas también y se tienen que evaluar.
¿no? Si mi bosque está reduciendo, se tiene que saber cuál es la causa y si amerita una evaluación más detallada. ¿Para qué? Para actualizar, porque sabemos que lo que hayamos mapeado en un año, por ejemplo, año 2026, de aquí a 3 años, ese bosque posiblemente ya no esté. Y si no hay bosque, ¿podemos proponer áreas para concesiones maderables? No, porque ya no hay el recurso de importancia, ¿no? Entonces, todo este proceso también da pie a la toma de decisiones del ordenamiento forestal. ¿Por qué es importante nuevamente tocar los temas de zonificación forestal que ya habíamos tratado en la sesión anterior? Porque si nosotros obviamos un paso de la zonificación forestal, vamos a tener, vamos a tener resultados erróneos en el ordenamiento forestal. Eso va a ser así. Entonces, debemos tener esa claridad y por eso vamos a reforzar justamente este detalle de la zonificación forestal. A ver, ¿qué información se genera? Mapas de cartografía básica, fisiografía, zonas de vida, estudio forestal, áreas priorizadas para la conservación de la biodiversidad, el estudio de clasificación de tierras por la capacidad de uso mayor. En la cartografía básica, ¿qué estamos mapeando? Áreas pobladas, ríos principales, ámbito de zonificación forestal, masa de agua. En fisiografía, paisaje, subpaisaje, elemento del paisaje, provincia de humedad, región natural, región altitudinal, ¿no? Aquí habíamos tocado el tema de unidad forestal, ¿no? Para poder determinar el mapa forestal. Aquí se mapean también asociaciones vegetales no boscosas, sistemas agroforestales, pastos, otras unidades y el volumen potencial maderable. Ahora, ingeniero, ¿qué especialización me podría contribuir a participar en estos procesos? ¿No? Yo puedo ser, obviamente respetando todas las disciplinas, podría ser ingeniero geógrafo, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, ¿no? Biólogo y todos los relacionados, ¿no? En recursos naturales también, ¿no? Entonces, sin omitir a nadie, podemos participar con la especialización en teledetección y en sistemas de información geográfica, porque se manejan básicamente información a partir de cuál, de un material satelital, imágenes de satélite actualizadas, ¿no? Las escalas de trabajo determinadas por la unidad de medida establecida en los estudios temáticos. Unidad mínima cartografiable 4 hectáreas. Ámbito puede ser regional o provincial. Parámetros cartográficos, sistemas de protección, proyección UTM y datum WGS84. Entonces, cuando nosotros queremos participar en estos procesos, sí es importante tener una especialización en sistemas de información geográfica porque se manipulan datos espaciales. Entonces, yo les invito a hacer ese curso complementario porque te va a permitir hacer intersecciones, analizar casuísticas de todo ámbito, ¿no? Pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin se deben analizar todas estas áreas? Es para no afectar derechos. Es para no afectar derechos. ¿Y dónde lo dice eso? Eso lo hizo la ley forestal, ¿no? Veíamos, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, mapeamos un área poblada en una zona de conservación para la biodiversidad, estamos afectando a un derecho también, ¿no? Si nosotros también podemos un área poblada, ya en una comunidad con un título de propiedad, incluso registrada en SUNAR, estamos afectando derechos. Entonces, ese análisis se desarrolla con estas herramientas y estos software, ¿no? De procesamiento. Es por eso el hincapié que yo hago, ¿no? En tener esa especialización o curso de SIG. Aquí también importante en las áreas naturales protegidas, se recopila la información cartográfica directamente, hábitats críticos también. Hay lineamientos para establecer hábitats críticos y sus medidas de conservación. El CERFO trabaja mucho en ello.
a reservas indígenas, ¿no? Hay que consultar el registro del Ministerio de Cultura, pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Derechos forestales otorgados, ¿no? Esto también es muy importante porque ya se ha avanzado en ordenamiento forestal en base al año 2000 en el otorgamiento de concesiones forestales, ¿no? Por eso también el sector forestal tiene, ¿no? Sus derechos otorgados. Pero ¿qué pasaría si ese derecho otorgado, yo como empresario, ustedes como empresarios, viene este proceso de mapeo y en su concesión aparece un centro poblado en su concesión, ¿no? Ustedes ya tienen la concesión para 40 años. Están afectando un derecho ya otorgado. Y eso se tiene que evaluar, se tiene que discutir si es viable o no es viable. ¿Con quién? Con el gobierno regional, con la Autoridad Técnica Forestal y de Fauna Silvestre y con CERFOR, ¿no? Ah, por eso te dice acá, ¿no? Servicio Nacional Forestal, de Fauna Silvestre, gobiernos regionales y Autoridad Regional Forestal. Sitios Ramsar, Ministerio del Ambiente, resolución ministerial. También hay todo un procedimiento para los sitios Ramsar. Por eso, si no, nosotros no conocemos la herramienta SIG, podemos incluso categorizar, ¿no? Áreas pobladas en sitio Ramsar. Entonces, el sitio Ramsar también tiene una disposición de carácter internacional porque son ecosistemas muy, muy importantes para la biodiversidad. Ecosistemas frágiles también. Tenemos una resolución 287/2018 en la cual se establecen justamente estas medidas para definir qué es un ecosistema frágil. El Registro Nacional de Plantaciones. También hay que conocer, ¿no? Que CERFOR ya trabaja en el registro de plantaciones. Entonces, también cuando les mencionaba en el Google Earth, eh, eh, si nosotros no conocemos cómo es la composición tal, justamente ello, ¿no? En la sesión anterior, a un bosque natural le podríamos decir, no, es un bosque plantado. Entonces lo categorizamos como bosque plantado. Pero cuando hacemos los talleres de socialización, ingeniero, ¿cómo ha categorizado mi plantación como bosque natural? Porque las plantaciones son privadas, ¿no? En su mayoría son privadas. Entonces, es muy, muy delicado proponer la zonificación sin hacer un correcto análisis de derechos otorgados para evitar conflictos socioambientales. Clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, ¿no? Sabemos que el Decreto Supremo 05/2022 y el Decreto Supremo 017/2009, que aprueban el reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, también debemos considerar tierras de aptitud forestal y tierras de protección. ¿Por qué? Porque son parte del recurso forestal. ¿Quién lo dice? La ley forestal. No, no lo dice el ponente, no lo dicen los especialistas. Todo esto tiene que estar normado. Eh, entonces, nuevamente teniendo este repaso, vamos a continuar. El paso uno para la zonificación forestal es áreas naturales protegidas. Recopilamos la información. También recopilamos información de reserva de tierras de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, todos derechos otorgados. Aquí también mapeamos bosques plantados, aquí categorizamos bosque de categoría 3 de montañas, bosque de categoría 1 y 2 enfocado en la diferenciación del potencial maderable de 90 metros cúbicos, zonas de recuperación con fines de producción maderera, zonas residuales, ¿no? Y zonas de recuperación y conservación. Ahora, esto te permite hacer una aprobación también del módulo uno y también del módulo 2. Todo esto es módulo uno y módulo 2. Entonces, en el módulo uno ya se identifican el bosque de categoría uno, bosque de categoría 2, bosque de categoría 3 y zonas priorizadas para la conservación de la biodiversidad, áreas naturales protegidas. A lo que voy es, para no ser simplemente el lector.
El módulo uno, que es este de aquí, ya te permite hacer ordenamiento forestal, ya te permite. Entonces hay que tener muy claro esto. Pero ingeniero, si no tengo este módulo, ¿puedo hacer ordenamiento forestal? Hay una excepción. En el caso de bosques locales y bosques de comunidades, sí necesitan información de la zonificación forestal. No. Eh, precisando lo siguiente, porque ellos ya tienen lineamientos. El tema de bosques locales tiene lineamientos, ¿no? Entonces, puede tener un avance de la zonificación para poder establecer nuevos bosques locales. El tema de comunidades, eh, sí, también se puede avanzar independientemente de la zonificación forestal, porque se basa en títulos de propiedad de las comunidades y de los predios privados. Es como adelantarnos, ¿no? Sabemos que esos títulos no van a ser afectados por la propuesta de zonificación forestal. Si no van a ser afectados, se puede trabajar el ordenamiento forestal. Pero por decisión del consultor, por decisión del especialista, no. Tiene que ser un proceso articulado con las entidades. ¿Qué te dice la ley forestal? La ley forestal, ¿no? En tema de comunidades. ¿Quién lo establece? Dice, los bosques en tierras de comunidades campesinas y nativas se reconocen por la Autoridad Regional Forestal y Fauna Silvestre. Entonces, estas autoridades son las que van a proponer un avance en el proceso de ordenamiento forestal enfocado en comunidades y predios privados. Ahora, el módulo 2 son zonas de recuperación, zonas de producción agroforestal y silvopastoril, ¿no? Aquí también se pueden establecer concesiones, que también son parte del ordenamiento forestal. Entonces, pero con el módulo uno ya también se puede tener un gran avance, ¿no? Esto es muy importante en el país porque es muy importante asegurar reiterando la palabra, la seguridad jurídica de estos recursos forestales para contrarrestar el avance de la deforestación por actividades no permitidas por la ley forestal. Entonces, módulo uno y módulo 2. Ahora, volvemos a tocar el ordenamiento forestal. ¿Qué es el ordenamiento forestal? Nuevamente, hay que repetirlo. Como digo, es un tema nuevo en el país y quiero que se vayan de esta sesión con los conceptos claros. Es poner en orden, ¿no? En el caos, en la que se considera, voy a corregir esto, un lugar para cada cosa y colocar cada cosa en su lugar. Como dice, cada área, cada área tiene un uso adecuado para el manejo del recurso forestal. Entonces, en el país, ahí voy a aprovechar un segundito para mostrar nuevamente mi, a ver, voy a mostrar mi Google Earth porque me gusta eso. Tener una visión del, un segundito me da, observo. Sí se ve, ¿verdad? Ya, estoy proyectando. Vamos a cambiar de imagen. Ya. La plataforma que les estoy mostrando es el GeoSurf, el portal de GeoSurf de acceso público administrado por el Servicio Nacional Forestal. A lo que voy es lo siguiente. ¿Qué te dice el concepto de ordenamiento forestal? De que conlleva en ordenar adecuadamente el territorio para un uso adecuado, ¿no? Entonces, justamente con todos los esfuerzos, y eso es importante, el avance de ordenar, ¿no? Esto es para aprovechamiento maderable, esta zona para aprovechamiento maderable, Ucayali también, ¿no? Para aprovechamiento maderable, Madre de Dios también, ¿no? Pero también se ha avanzado en
la conservación. Tenemos áreas naturales protegidas por el Estado, ¿no? Entonces tenemos aquí el Manu, por ejemplo, es muy conocido. En las sierras también se están trabajando con las ACRs, ¿no? Áreas de conservación regional. Entonces, como indicaba, Ucayali y San Martín y Porto Inca, que es esta parte de la provincia de Huánuco, son las que han avanzado en proceso de zonificación forestal. Entonces, tenemos un trabajo súper importante en todo el territorio nacional, ¿no? Tenemos un trabajo para hacer en Puno, Tacna, Moquegua. Si bien es cierto, estaban avanzando ya con su proceso de zonificación forestal a través del módulo uno en muchas regiones, e incluyo Loreto, o sea, se ha avanzado modularmente la zonificación forestal en muchas regiones, o sea que no es que todo esté en cero, sí se tiene avances, pero el ordenamiento netamente forestal, sí, ¿no? Tiene su bajo porcentaje de avance. Lo que se ha avanzado es con los bosques de producción permanente. Voy a tratar de filtrar aquí. A ver, un segundito. Esto es zonificación forestal. Y voy a, por ejemplo, en Loreto, ¿no? Y en San Martín también voy a poner categorías. Entonces aquí voy a mostrar. Todo voy a mostrar ya. Vamos a esperar que cargue. Entonces, a lo que voy es, ¿no? El ordenamiento forestal justamente es determinar zonas para un uso adecuado en función a los resultados de la zonificación forestal. Bien, mientras carga, porque seguramente va a tomar su tiempo, vamos a retomar el tema de la PPT. Un segundito, ¿no? ¿Sustentado en qué? El ordenamiento forestal sustentado en qué? En establecer unidades de ordenamiento forestal y títulos habilitantes. Ya sabemos, ¿no? Que las unidades de ordenamiento forestal son seis y los títulos habilitantes son derechos otorgados a particulares o también a personas naturales, pero cumpliendo la normativa de la ley forestal. Ahora aquí voy a mencionarles una experiencia, ¿no? Que se ha tenido en Ucayali. Obviamente es una información pública. El mapeo, por ejemplo, de las zonas de protección y conservación, recuperación, producción forestal maderera y tratamiento especial. Entonces aquí se ha avanzado también en lo siguiente, ¿no? Cuando hablemos de ordenamiento forestal, imaginemos una imagen, ¿no? De cualquiera del territorio. Ayer les mostraba de googlear. Entonces, aquí vamos a establecer. En estas zonas, por ejemplo, están orientadas a las zonas de producción forestal, ¿no? Aquí podríamos hacer aprovechamiento. Y aquí también, en estas zonas, es de tratamiento especial, ¿no? Que podemos destinarlo a las zonas de protección, podemos hacer uso de bosques locales, también títulos habilitantes con fines de conservación, ¿no? ¿Y esto quién te lo dice? Los bosques de categoría 3, ¿no? Básicamente. Entonces ahí podríamos hacer una concesión, aquí podríamos hacer un bosque tal vez de comunidades, este puede ser un territorio de comunidades, aquí puede ser un bosque protector, un bosque local también aquí se puede hacer, ¿no? También se puede trabajar, mira acá abajo, sistemas agroforestales, sesiones en uso para sistemas agroforestales, ¿no? Entonces es muy importante eso. Entonces tenemos, en resumen, un ordenamiento adecuado según las limitaciones y potencialidades de la zonificación para establecer el ordenamiento forestal. Entonces, en eso consiste, en eso consiste. Las unidades de ordenamiento forestal, ¿cuántos son? Son seis, ¿no? Entonces aquí vamos a tomar en cuenta, vamos a hacer un repaso nuevamente.
bosques de producción permanente, bosques protectores, bosques en reserva, ¿no? Y acá estamos hablando de bosques locales y bosques en predios privados. Aquí, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué nos está faltando? Es bosques en producción permanente. A ver, vamos a regresar a la ley forestal. En predios privados. Los bosques en predios privados, ¿no? Es importante siempre apoyarnos con la ley también. Entonces, acá debe decir predios privados. Entonces, son esos bosques que conforman las unidades de ordenamiento forestal. Son seis. Ahora, ¿dónde se materializa y dónde se va a materializar este proceso de ordenamiento forestal? Es en el GeoCerf, ¿no? Por eso también es importante el manejo de esta plataforma. En la segunda etapa vamos a explorar el GeoCerfer y con eso vamos a complementar cuál es el avance que se ha tenido en este proceso. Entonces, zonificación forestal, ordenamiento forestal, un ejemplo de territorio, donde se va a reflejar es en el GeoCerfer para el acceso público. Entonces, eso también lo vamos a tratar en esta sesión. Voy a verificar si ha cargado la información. Debe ser por un tema de red, pero voy a tratar de eh, cargarlo. Bien, haciendo entonces un repaso nuevamente, voy a mencionar lo siguiente, ¿no? A las 8 hacemos una pausa de descanso y quiero mencionar lo siguiente. A ver, el tema de bosques locales, ¿no? Ya un poco para profundizar también cada unidad de ordenamiento forestal. Los bosques locales son los destinados a posibilitar el acceso legal y ordenado de la población, de los pobladores locales al aprovechamiento sostenible con fines comerciales de bienes y servicios de los ecosistemas y otros ecosistemas de vegetación silvestre. Ahora, puede ser un aprovechamiento maderable y no maderable, ¿no? Entonces, eso también te permite desarrollar en un bosque local. El lineamiento que acompaña es el lineamiento 116 de Serford. Ahí también nos indican los pasos para cada uno de ellos. Entonces voy a continuar. El tema de los bosques protectores también, ¿no? Los bosques protectores se establecen sobre bosques de categoría 3 en zonas de producción permanente o bosques residuales. Entonces, otro de tratamiento especial para conservación de cuencas y fuentes de agua, suelo y hábitats críticos en los que se permiten las actividades productivas forestales y de fauna silvestre, pero que no conlleven la pérdida de las funciones de protección. Entonces, el tema de bosques protectores también es muy importante porque eh, en las zonas en las que ya han sido intervenidas los recursos forestales, es aquí donde deberíamos proponer bosques protectores. ¿En marco a qué? En marco a la sostenibilidad y el aprovechamiento también de las futuras generaciones, porque toda esa zona que les mostraba aquí, ¿no? Aquí, es importante protegerlo, ¿no? Es importante protegerlo. Pero ¿para qué te dice la ley forestal? También para el tema hídrico, ¿no? Para la recarga hídrica. Entonces, eso también se asocia ya a otros a recursos para poder hacer una articulación, obviamente, todo de un sistema, ¿no? Hidrológico, también de recurso forestal, que va a regular justamente todo este tema de cambio climático, ¿no? Porque estamos talando ya en estas zonas de alta montaña y eso va a dificultar algunas deficiencias hídricas, porque la mayoría depende, el agricultor local depende mucho de esas fuentes de agua, ¿no? Entonces, siempre nosotros en las decisiones que tomemos como especialistas también es tomar en cuenta el tema de
la población, ¿no? Ese es el fin de toda decisión, mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Y a carácter personal, nuestra profesión debería orientarse justamente a mejorar en cada una de nuestras regiones en las que nos encontremos desempeñando la calidad de las familias, ¿no? Hay mucha situación ahí socioeconómica que permiten mejorar. ¿En base a qué? En base a nuestras decisiones profesionales. Obviamente sustentado en la ley, en la ley, en este caso la ley forestal. Bien, voy a tal vez hacer una pausa en este momento y en la segunda parte vamos a detallar ya cada unidad de ordenamiento forestal, ¿no? Basado en normativas y también en experiencias. Haríamos una pausa, moderador. Segunda etapa, vamos a detallar justamente las unidades de ordenamiento forestal, ¿no? Entonces ya he estado haciendo la prueba en el visor de GeoCerfor para mostrarles adecuadamente. Ahora vamos a ocultar esto. Bien. Este visor de GeoCerfor también, ¿no? Está acompañado también con otro visor que es el SysFor, ¿no? El Sistema Forestal de OceanFor, donde también ya tienen un sistema interoperable de información de ordenamiento forestal, porque aquí los bosques de producción permanente, como pueden ver, están en todo el territorio nacional buscando justamente esta seguridad jurídica. Si poblaciones, por ejemplo, nuevas, buscan extenderse en estas áreas, no va a ser posible otorgarle un derecho, ¿no? Como titulación y todo lo demás, porque ya estas zonas están formando parte de la seguridad jurídica del patrimonio forestal administrado por CERFOR, ¿no? De carácter normativo también ahora, ¿no? El Ministerio de Agricultura exactamente es la que ha hecho esta propuesta, salvaguardando los intereses también nacionales, ¿no? Porque si no se hacía esto, posiblemente todas las áreas hubieran sido deforestadas, ¿no? Producto de la migración agrícola, ¿no? Que está ocurriendo, no podemos ser ciegos a esa realidad. Es ahí el soporte que cada uno de nosotros pueda añadir, ¿no? A combatir justamente esta deforestación por múltiples causas que ahorita se están dando. Pero el objetivo de mostrarles esto es que en el marco del ordenamiento forestal, justamente en este hito, la plataforma de todas las unidades, ¿no? Todas las unidades que ya han estado delimitándose en el territorio, justamente con este fin de salvaguardar la seguridad jurídica del recurso forestal. Cuando hablamos de bosques de producción permanente, debemos precisar que esto se ha desarrollado a partir del año 2000, un poco la historia, y se ha ido modificando las áreas, ¿no? Con un proceso de redimensionamiento. Entonces, de todo el de patrimonio forestal, netamente o mayoritariamente el tema del amazónico, sí se ha salvaguardado, ¿no? Grandes extensiones. Entonces tenemos Loreto, tenemos San Martín, tenemos Ucayali, Huánuco, ¿no? Una parte de Ayacucho. Acá también tenemos Madre de Dios, importante, ¿no? Puno también hay un pequeño área, pero todos suman a salvaguardar el patrimonio forestal ante esta deforestación. Ahora, ¿qué nos dice la ley forestal con las nuevas propuestas? O sea, en que quiero que también en esta sesión se lleven de que las propuestas para establecer bosques de producción permanente no tenemos lineamiento, pero sí tenemos indicaciones en el artículo 34, justamente vamos a precisar si es ley o reglamento. Un segundito. Ese reglamento, ¿no? Ese reglamento para la gestión forestal.
donde el artículo 34 te define justamente los lineamientos para el establecimiento de unidades de ordenamiento forestal. Pero ingeniero, al inicio de sesión y toda la sesión ha repetido de que no tenemos lineamientos. La ley forestal te establece que esos lineamientos tienen algunos ítems, algunos contenidos indispensables para las propuestas de bosques de producción permanente, ¿no? Por ejemplo, acá te dice el inciso 34.1. Para el establecimiento o declaración de bosques de producción permanente, bosques en reserva y bosques protectores, el CERFOR o la Autoridad Regional Forestal, según corresponda, elaboran un expediente que debe contener como mínimo lo siguiente. Entonces, ¿qué te dice? Mapa y memoria descriptiva del área por declararse. Eso te dice la ley. Objetivos del manejo, identificación de impactos ambientales y sociales, según corresponda, de acuerdo a la unidad de ordenamiento forestal. Medidas para proteger y mejorar la calidad ambiental, así como la conservación de la diversidad biológica. Mecanismos de participación desarrollados con la población que pudiera verse afectada en el establecimiento del bosque. También hay que continuar, ¿no? Documentos que sustenten el procedimiento de consulta previa, en caso corresponda. Dice consulta previa. Entonces, si hay una afectación, una posible afectación a derechos otorgados, hay que hacer talleres de socialización en la que se le explica a la población cuáles son los fines del plan de establecimiento del bosque de producción permanente. Evaluación de las áreas por ser establecidas y justificación técnica que incluye el potencial de la producción maderera. ¿Y quién te da este potencial maderero? Es el mapa forestal de la zonificación forestal. Si retrocedemos a todo el proceso que hemos venido desarrollando en la sesión, zonificación forestal te elabora un mapa forestal. ¿Qué tiene el mapa forestal? El volumen potencial maderable. Es ahí donde se establecen las nuevas propuestas de bosques de producción permanente. ¿Que son estas ingenieros? No. Estas ya han sido establecidas y por eso están en el GeoCerfor, ¿no? Yo indicaba de que todo el proceso va a visualizarse en el GeoCerfor porque ya tienen resoluciones de aprobación. Ahora, este procedimiento, ¿a qué aplica? A nuevas áreas. Este procedimiento es para nuevas áreas. Entonces, si nosotros nos acercamos aquí, a manera de ejemplo, porque puede haber otros derechos, a manera de ejemplo, voy a cambiar la base de la imagen. Aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué año les dije que se habían establecido? Del 2000 en adelante, ¿no? Entonces, cada propuesta de BPP es, ¿no? Es el acrónimo de Bosque de Producción Permanente. Siempre van a escuchar, tal vez en expedientes, en algunos estudios, la palabra BPP se refiere a Bosques de Producción Permanente. Es el acrónimo de esta unidad de ordenamiento forestal. Entonces, ingeniero, la ley forestal te dice que todo el contenido de la nueva propuesta deben ser para otras áreas. Significa, ¿no? Si la zonificación forestal me dice de que todas estas zonas son de categoría 1 y 2, ahí es donde se pueden establecer bosques de producción permanente. Ahora, estas áreas obviamente se tiene que proponer mediante un polígono, pero sobre todo, ¿no? Asegurando de que no hay un tipo de afectación a una comunidad. Puede que la comunidad, si nosotros filtramos otra capa, por eso las herramientas SEC te permiten hacer eso. Aquí nosotros podremos ver que tal vez puede haber una comunidad. Entonces, nuestra propuesta de BPP podría estar afectando derechos. Entonces, eso hay que analizar. Entonces, hay muchas áreas que también se pueden proponer para bosques de producción permanente y se está trabajando justamente en las regiones donde se tiene zonificación, ¿no? Forestal, porque ahí hay un sinceramiento de qué áreas tienen el potencial maderable. ¿Quién lo dice? No lo dice el consultor, no lo dice el especialista, lo dice la ley forestal, ¿no? Entonces voy a regresar a la ley nuevamente. Entonces dice, ¿no? La información contenida en el expediente constituye la evaluación
de impacto ambiental prevista en el artículo 29 de la ley y es evaluada y aprobada por la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura. Entonces, hay que pedir opinión, ¿no? Porque también ahora el SENACE, el sistema de certificación, el Servicio de Certificación Nacional, aquí trabaja con otros sectores, pero la ley te dice de que deberíamos hacer consulta de evaluación y aprobación al Minagri, ¿no? Entonces, eso es con referente a los bosques de producción permanente, bosques protectores que correspondan para poder elaborar los expedientes. Ahora, acá te dice, por ejemplo, mapa, ¿no? Puede ser, puede parecer simple un mapa y una memoria descriptiva, y justamente aquí es donde a manera permanente podría ser apta. Sin embargo, los criterios de acercamiento a áreas naturales protegidas son evaluadas también en esta propuesta, porque sabemos de que al desarrollar, podría ser también usada, ¿no? Para poder afectar tal vez a áreas naturales protegidas o a comunidades. Entonces, todos esos criterios no son tan simples de definirlos. Se está trabajando en ello. Seguramente las autoridades van a tener una propuesta ya en los próximos años, tal vez, porque no se tiene todavía un lineamiento consolidado, ¿no? Entonces, porque también no se tiene experiencia en base a la vinculación que tengan que hacerlo con la zonificación forestal. Entonces, todos estos ítems que te dice la ley forestal, a ver, te dice acá, para establecer los bosques de producción permanente, para establecer los bosques en reserva y bosques protectores, tienes que hacer esto, ya, pero no te dice cómo se hace, qué criterios se aplican, dónde se aplica, quién es el que debe decidir en estos aspectos. Entonces, hay toda una articulación que también debería considerarse en este lineamiento pendiente, ¿no? Al igual que la guía de zonificación forestal tiene un comité donde ahí todas las instituciones participan, todas observan. De igual forma, este proceso también debería desarrollarse en marco a talleres. Esa es la sugerencia, ¿no? Un poco de la parte, en la cual se evalúen, sí, de carácter obligatorio, todos estos puntos, porque la ley lo dice, ¿no? Entonces, eso también es importante. Ahora, los bosques en predios privados se incorporan en el ordenamiento forestal de manera automática, pero voy a retroceder un poquito hacia atrás. Ya, pasamos a otra unidad de ordenamiento forestal. Ya hemos tocado bosques de producción permanente, ya hemos tocado bosques protectores y bosques en reserva, ¿no? Eso es lo que nos dice en el ítem 34.1. Ahora revisemos el 34.2, bosques en tierras de comunidades nativas y campesinas en el ordenamiento forestal. ¿Pero qué te dice? Que esta incorporación al ordenamiento forestal se desarrolla de manera automática. Entonces, aquí hay todo un debate. ¿Qué significa de manera automática? ¿No? También, si toda el área de la comunidad titulada también va a formar parte del ordenamiento forestal, porque dice bosques en tierras de comunidades, ¿no? Bosques. Entonces, del área titulada, por ejemplo, en Sierra, voy a regresar nuevamente a la plataforma para hacer el ejemplo. Ya.
Si nosotros trabajamos en base a comunidades nativas, en Amazonía, obviamente, en la mayoría de las partes va a haber bosque, tal cual te dice la ley. A ver, creo que ya, creo que perdió la conectividad. Oh, no, ya. A ver, no es lo mismo, porque te dice comunidades nativas y campesinas, y la mayoría de comunidades campesinas están en nuestra región de sierra. Pero también ahí hay toda una discusión, ¿no? Supongamos que esta área forma parte de una comunidad, ¿no? Si, si no tiene cobertura de bosques naturales y la ley te dice que esa unidad de ordenamiento forestal son bosques en tierras, habría que tener un detalle, ¿no? De si toda esta comunidad tiene solamente una parte de bosque, esa parte de bosque formaría parte del ordenamiento forestal. Entonces, hay toda una discusión también sobre este tema. Eh, yo opino que deberíamos dejarlo todavía a que se define en el lineamiento, ¿no? Pero a criterio de evaluación personal, yo sugiero de que toda el área de la comunidad sea reconocida como parte del ordenamiento forestal porque su título de propiedad es la que ya le da la seguridad jurídica. Y lo que dice la ley sería básicamente el reconocimiento adicional a su título. Ok, tu título te da el carácter de comunidad, seguridad jurídica, pero el reconocimiento del ordenamiento forestal también sería un refuerzo a su seguridad. Esta de delimitar, ok, de 100 hectáreas de mi comunidad, estas 20 hectáreas corresponden a bosque. Precisar eso, ¿no? Ahora, ¿qué avance se ha tenido en el país? Importante también que ustedes conozcan lo que se trabaja en las regiones. Los bosques de comunidades campesinas y nativas sí tuvo un hito histórico, inclusive en el país, porque por primera vez se ha avanzado en Ucayali en San Martín a raíz de su zonificación forestal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en San Martín, todas estas áreas tituladas ya forman parte del ordenamiento forestal, según la ley. También tienen en Ucayali las propuestas de reconocimiento de comunidades, ¿no? Entonces, todas estas comunidades ya forman parte del ordenamiento forestal. Eso es lo que nos dice la plataforma de acceso público. Ahora, hay un trabajo de suma importancia en las otras regiones, ¿no? Entonces, si vemos el avance nacional, ¿no? Todavía estamos en un porcentaje bajo, pero importante, de lo que significa el reconocimiento de comunidades y predios como parte del ordenamiento forestal. Entonces, aquí es donde es necesario el lineamiento. Aquí es donde es necesario el lineamiento, que nos permita poder tal vez mejorar algunas propuestas, algunos avances en otras regiones. Nuevamente digo, no es opinión del consultor, es lo que nos pide la ley forestal. Ahora, aquí también, ¿no? Los bosques en predios privados, pasando a la 34.3, bosques en predios privados se incorporan al ordenamiento de forma automática como consecuencia de su titulación del predio. Entonces, ¿qué avance se ha tenido en el país? También en la plataforma podemos ver. Aquí está, bosques en predios privados. También es un avance importante y un hito importante porque por primera vez, solamente en San Martín es la única región en el país en la que ha reconocido sus predios privados como parte del ordenamiento forestal.
Es un hecho sumamente importante porque es lo que la ley forestal ha enmarcado buscando, ¿no? Una seguridad jurídica, buscando salvaguardar los derechos otorgados, buscando una sostenibilidad económico-social, ¿no? Ambiental. Entonces, solamente San Martín, a la fecha, ha hecho ese proceso de reconocimiento acorde a la ley forestal. Los bosques locales se incorporan al ordenamiento forestal de manera automática con su establecimiento. Entonces, el Decreto Supremo 116 del 2016 del Minagri te dice, ¿no? Los lineamientos. No voy a ahondar en esto a detalle porque lo importante es quedarnos en esta sesión con las 6 unidades de ordenamiento forestal, pero también con los avances que se ha tenido en este punto. Aquí también tenemos, ¿no? ¿Cuál es el avance de los bosques locales en el país? Entonces voy a acercar. Por ejemplo, acá está muy pequeño, voy a poner. Por ejemplo, acá, ¿no? En Loreto, por ejemplo, estos polígonos se tienen establecimiento de bosques locales. A ver, perdón. También tenemos bosques locales aquí en Ucayali, también tenemos en San Martín, ¿no? Entonces son pequeñas áreas. Ahora vamos a acercarnos más para ver cómo están distribuidos, ¿no? Pues acá está. Entonces, como podemos ver, es un área también de amazónico, donde el fin de los bosques locales es que la población que vive ahí, ¿no? Tenga derecho al uso de recursos forestales, pero bajo un plan de manejo, ¿no? También hay que regirnos bajo los planes de manejo que proponen ellos y que también supervisa también OSINFOR, ¿no? O sea, son derechos de otorgamiento. Ahora, regresando a la ley forestal, algo importante que también se tiene que mencionar, se ha hecho un lineamiento para planes maestros de gestión de bosques de producción permanente, ¿no? O sea, para que se entienda. Si yo nuevamente visualizo los bosques de producción permanente otorgados en el país, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Todos estos bosques de producción permanente tienen que tener un plan maestro. ¿Qué es un plan maestro? Es un instrumento de gestión, en la cual se va a caracterizar de diferentes aspectos, como por ejemplo la producción maderera, la oferta también de la oferta y demanda de la madera, también cómo se está trabajando el tema del aprovechamiento maderable, ¿no? Productividad. Y todo eso se ha propuesto un lineamiento de plan maestro también. Ese plan maestro te indica algo muy importante, se reserva. ¿Qué te dice? Que en el plan maestro justamente también evaluarse, debe evaluarse para un aprovechamiento futuro. Los bosques en reserva son una parte de los bosques de producción permanente que el Estado ha decidido mantener en reserva para su aprovechamiento futuro. ¿Y qué significa en el visor? Por ejemplo, aquí, voy a acercarme acá, ¿no? Entonces, un segundito. A ver, ¿qué significa? Que en todo este bloque del bosque de producción permanente, en todo este bloque,
por ejemplo, en Loreto, con el plan maestro se va a tener que definir qué zona de esta área de bosque de producción permanente tiene que ser bosque en reserva. Eso es lo que te dice la ley. Entonces, aquí podría considerarse, ¿no? Para un aprovechamiento futuro. Eso es lo que te dice la ley. Entonces, esta indicación tiene que cumplirse, ¿no? Experiencia de bosque en reserva. Vamos a mencionar lo siguiente. Solo se tuvo una experiencia. Aquí en Serfort todavía no lo publican, pero sí en el CISFOR de OSINFOR, sí, ¿no? Hay una zona en reserva que ha trabajado Cusco. Reservas. No, estos son otro tipo de reservas. Dar un segundo acá. Segundo. El internet está pésimo. Cusco, por esta zona, voy a ser preciso, por esta zona de Cusco es la única área que se ha trabajado en temas de bosques en reserva. Es la única experiencia que tiene bosques en reserva. En ninguna parte del país se ha trabajado eso. Entonces, igual, ¿no? Los temas de comunidades, el tema de predios privados, el tema de reservas, en marco al ordenamiento forestal, en, en un avance, en una visión nacional, se tiene un avance bajo, pero importante, ¿no? Una base. Entonces necesitamos trabajar mucho todos los aspectos institucionales, pero la ley te dice, ¿no? SERFOR, gobiernos regionales, locales, ¿no? Te marcan las pautas para poder establecer justamente estas unidades de ordenamiento forestal. Entonces, yo voy a hacer nuevamente hincapié en lo siguiente, ¿no? Eh, Como indicaba, a ver, pues me da un segundito, voy a proyectar nuevamente la PPT y en base a eso pasaríamos a la etapa de consultas. A ver, un segundo. Ya. Nuevamente voy a proyectar y aquí. Si nosotros nos quedamos con un concepto central del ordenamiento forestal en esta sesión, sería con esto. Las unidades de ordenamiento forestal son instrumentos de gestión territorial para el acceso ordenado a los recursos forestales. Se establecen teniendo en cuenta las políticas de ordenamiento territorial y la zonificación regional y local. Artículo 28 de la Ley Forestal. ¿Cuáles son? Bosques de producción permanente, bosques en reserva, bosques protectores, bosques locales, bosques en predios privados y bosques en comunidades nativas y campesinas. Cada uno de ellos tiene un procedimiento que tienen que desarrollarse, pero precisando que los únicos que tienen un avance en el lineamiento, por ejemplo, es el bosque local, tiene un lineamiento,
y el tema de bosques en reserva forma parte del lineamiento del plan maestro. Entonces serían estos dos los que ya tienen lineamiento o una propuesta definida, enmarcado en la ley forestal. ¿Qué significa? Faltan los criterios para los bosques de producción permanente, faltan los criterios para los bosques protectores. Y en tema de predios y comunidades, si bien se ha avanzado, también, ¿no? Hay todavía algunos puntos por evaluar y todos ellos deberían tener un lineamiento claro y detallado. Entonces, esto de acá sería la mirada central para este módulo, ¿no? Y que ustedes lo puedan replicar en cada uno de sus sectores. Bien, les agradezco su atención. Pasaríamos a la etapa de consultas para poder también profundizar en algún punto de interés de cada uno de ustedes. A ver, me indican, yo quedo atento a través del moderador, tal vez. Bien, si no hay ninguna consulta, yo igual, ¿no? Como dije en la sesión anterior, quedo predispuesto a ustedes para que me lo puedan llegar otra vez por correo y yo puedo absolverlos. Como digo, es un tema nuevo que tiene que discutirse, evaluarse por las entidades competentes. Bien, entonces estaríamos finalizando la sesión, estimado moderador. Bien, estimados, vamos a quedarnos allí entonces. Bueno, agradecer al ingeniero Alan por su eh, conocimiento emplatado y bueno, eh, felicitar también a todos los presentes y espero que les haya interesado el tema, ¿no? Y como dijo el ingeniero Elvis, es un tema nuevo y ojalá más adelante también lo podemos profundizar o también tratar nuevamente. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar ahí, estimados. Que pasen un bonito fin de semana y nos estamos viendo dentro de semana. Muchas gracias nuevamente, estimado Elvis. Gracias igual. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, ¿no? Y todos sumémonos a avanzar con la gestión sostenible del país, ¿no? Que nos necesita profesionalmente. Gracias a todos. Buen fin de semana también. Igualmente. Bien, Gracias. estimados, nos quedamos ahí. Buenas noches.